Buenos días a todos y a todas. Soy Begoña García, consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura. Me dirijo a vosotros y a vosotras, a nuestra gente del campo, para contaros los presupuestos agrarios para este año 2023, que incrementamos un 8% y que llegamos a más de 1.240 millones de euros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que no podemos mirar a un lado. En una situación tan difícil, pasamos de la pandemia a las dificultades que tenemos con la invasión de Rusia a Ucrania y con la sequía hidrológica que padecemos. Por ello presentamos unos presupuestos rigurosos, diseñados para dar soluciones a nuestro campo y hacer más competitivo el sector agroalimentario, nuestro sector forestal, la economía de nuestros pueblos y sobre todo también para dar respuestas en materia de emergencias y protección civil. Como Junta de Extremadura seguimos marcando un camino y apostando claramente por la sanidad animal y el aseguramiento agrario. Cuando hace años la tuberculosis bovina campaba a sus anchas, no había ayudas para los seguros agrarios. Fue el gobierno de Guillermo Fernández Vara quien lo puso en los presupuestos y quien lo sigue manteniendo. En estos momentos da certeza y seguridad a los agricultores y ganaderos. En materia de desarrollo rural contamos con dos partidas claves en esa lucha por el reto demográfico. Más de 70 millones en los regadíos y 30 millones en nuestro plan de caminos. Nuestra Dirección General de la PAC es la que mayor presupuesto tiene y afrontamos un año clave, con una mejor PAC para todo el mundo en Extremadura y con un incremento de 20 millones de euros. Pero además afianzamos los incentivos agroindustriales, la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras y las ayudas agroambientales. El sector sabe perfectamente lo que es una gestión eficiente y eficaz de estas ayudas y que se pagan en tiempo y forma. Por último, me gustaría hablar de la inversión que vamos a hacer en prevención y extinción de incendios. Pasamos en la Dirección General de Política Forestal de 47 a 55 millones de euros. Después de un verano duro, muy difícil, en el que lo hemos gestionado bien, no podemos bajar la guardia. Por ello vamos a reforzar nuestras inversiones en materia forestal. Esta consejería está en el territorio para proteger a nuestra gente, para avanzar en nuestro sector agroalimentario. Y eso lo vamos a hacer todos, juntos y juntas.